o Luis Vicente, ¿es posible una reestructuración beneficiosa de la deuda externa venezolana, beneficiosa para Venezuela y para el país en general? ¿Estamos en condiciones de una renegociación favorable de la deuda externa o estamos pegados, como dicen los muchachos? Mira, una reestructuración de deuda siempre va a ser positiva. Tú puedes tener una mejor reestructuración o una peor reestructuración. Es decir, tú evidentemente, como cualquier solución de un problema, tú puedes tener una mejor solución o otra solución menos favorable. Pero en verdad, la situación venezolana es una situación que requiere resolver el tema de deuda pública y que requiere básicamente abrir de nuevo las puertas del país a el financiamiento internacional, porque de lo contrario la posibilidad real de levantar la economía está restringida. Tú necesitas abrirte al mundo, necesitas abrirte a financiamiento, tú tienes necesidades de infraestructura demasiado importantes, especialmente en el tema eléctrico, bueno, y en otros temas de infraestructura que sin acceso al mercado internacional es muy difícil resolver. Y el acceso al mercado internacional requiere que tú regularices tu situación de deuda, tanto la deuda documentada bajo la ley de Nueva York, que son los bonos que se comercian en Wall Street, como la deuda bilateral, la deuda multilateral y la deuda privada, que tiene que ver con los arbitrajes, con las demandas, etc. Pero por lo menos la primera, que es la deuda documentada en Nueva York, y la multilateral, tienes que resolverla. Porque al final de cuentas, de nuevo, nosotros nos podemos pasar muchas horas hablando de que las condiciones que estamos firmando o que vamos a firmar o que se van a negociar no son las mejores. Y es posible que tú, igual que en cualquier negociación política, tengas que hacer algunas sesiones para resolver el problema. Porque teóricamente alguien te puede decir, no, la única buena negociación es que tengamos un 80% de haircut, o sea, de rebaja, y que me la den para 50 años. O sea, sí, qué chévere. Y si mi abuelita tuviera ruedas, pues sería bicicleta. Sí. O sea, todo eso suena muy bonito en la teoría, pero en la práctica, para que tú puedas llegar a un acuerdo, tiene dos partes. Tienes el deudor y el acreedor. Y lo otro es saber cuánto es la deuda, porque ese es otro gran misterio, Luis Vicente. No hay un monto, digamos, conocido de la deuda, por lo que yo sepa, por lo menos. Bueno, ahí depende, ¿no? La parte más importante de la deuda, por lo menos de la deuda que se va a tener que pagar y resolver en la primera etapa, si se conoce perfectamente. Es decir, tú sabes, por ejemplo, todo lo que se debe bajo ley de Nueva York, en Wall Street, tanto de la República como de PDVSA, es una deuda documentada. Esa no necesita ¿a cuánto monta eso? Revisarlo. Bueno, ahí la diferencia es si tomas en cuenta los intereses de mora o no. No es que la deuda no se conozca, sino básicamente que tú tienes que ver en qué condiciones estás dispuesto a valorizar ese proceso, porque si la deuda en sí es una deuda que pudiera rondar entre PDVSA y la República entre 70 y 80 mil millones de dólares. Esa deuda, de nuevo, se conoce. Eso no, esa deuda se va a poder documentar porque son deudas que tú adquiriste en la bolsa, que están registradas, público, documentadas, que es pública, y luego la discusión va a ser si te reconocen o no los intereses más los intereses de mora de ese proceso, y es una negociación, pero por ahí está, más o menos. Y luego la otra deuda que también es perfectamente identificable, es la deuda, tanto la bilateral como la deuda multilateral. Es decir, lo que tú le debes a otros países, bueno, pueden haber algunas diferencias que habrá que registrar, revisar, negociar, sobre todo la deuda con China, tienes que chequear básicamente, pero en general es una deuda que también tendrá básicamente que mostrar su documentación.
para poder ser reconocida. Claro, ahora, y el Fondo Monetario Internacional, Luis Vicente, está en disposición y otros organismos, digamos, de financiamiento internacional, están en disposición de ayudar a Venezuela en eso, de adaptar un plan de financiamiento de esta deuda. Bueno, en realidad el rol que va a cumplir el Fondo Monetario, o que debería cumplir el Fondo Monetario, igual que otros organismos multilaterales, pero sobre todo el Fondo Monetario, es diferente. Él no va a cumplir un rol para financiarte ese proceso de deuda. El rol que él cumple es evaluar la capacidad de pago, claro, del país para pagarlo, validar la data. Eso está basado en el artículo 4 del fondo, que es revisar toda la estadística nacional para mirar, primero hacer una fotografía de en dónde estás. ¿Por qué? Bueno, porque cuando tú vas a empezar una negociación, una parte importante, sobre todo otra vez la deuda de Nueva York, lo primero importante es decir, mira, yo puedo pagar o no puedo pagar eso. Porque aquí, cuando tú das plata de esas magnitudes, tú tienes dos partes involucradas, el acreedor y el deudor. Entonces uno obviamente está acostumbrado a decir, bueno, yo debo eso. Entonces me quita el sueño pensar si yo puedo pagar o no, ¿verdad? Porque yo pedí la plata cuando yo tenía una condición, pero esa condición cambió. Es como yo le pedí plata a un banco, o le pedí plata a un fondo, o le pedí plata a un amigo, ¿verdad? Cuando yo tenía unas características y una condición de pago. Pero si eso cambió, por ejemplo, 10 años después, yo quebré, la empresa no tiene recursos, o hubo un desastre natural, bueno, yo me tengo que sentar con el acreedor, ¿verdad? Para decirle, mira, tenemos que reestructurar esta deuda. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una reestructuración de deuda implica que vamos a negociar las dos partes, porque así como yo no puedo dormir porque te debo, cuando la situación cambió, el problema es entre dos. Al que le deben tampoco duerme. El problema es entre dos. Y sobre todo el que duerme mejor es el que confiesa que tiene la deuda. Le dice, mira, no te puedo pagar, ve qué vas a hacer. Absolutamente. Entonces, nos vamos a sentar a chequear cómo resolvemos el problema. Y ahí te pregunto, y ese punto es importante, Luis Vicente, porque también hay quienes piensan que esto se puede resolver, por ejemplo, dándole a algunos acreedores, pagándole con empresas que vayan a ser privatizadas, si es que son negocios o no. Eso puede ser una forma de resolver el asunto de la deuda, por ejemplo. Eso va a ser parte del proceso, porque pero eso no trae dinero fresco, eso lo que hace es que entregas y no, punto. Bueno, en esta primera etapa tú lo que quieres es resolver el problema de deuda para poder abrir las puertas y empezar otra fase, que es obtener recursos frescos para el país. Pero para poder obtener recursos frescos tienes que resolver el problema de la deuda. Ese es el tema central. O sea que tú no puedes abrir la puerta a un financiamiento relevante a nivel internacional. Es como decir, tú no puedes pedirle plata al banco si tú le des plata al banco. Claro. Y no le has pagado. O sea, primero tienes que saldar tu cuenta y luego volver a reestructurar la relación, recuperar esa relación y ir entonces por dinero. Ahora, tú me dices, ¿puedes pagar una parte en activos, en petróleo, en no sé qué? Sin duda. Igual que con el banco, a lo mejor yo te estaba ofreciendo pagar con dinero, pero si mi situación es muy compleja, el banco puede decidir que va a negociar contigo otras cosas, de tiempo, de tasas, de activos, etcétera. Y esa es la negociación que se va a hacer. Y esa negociación, claro, esa negociación probablemente no se hace tanto con la deuda de bonos en Wall Street, pero sí se hace con las bilaterales, con las multilaterales y sobre todo con las deudas privadas de arbitraje y demandas. Por ejemplo, lo que tú le debes a una petrolera grande, y Venezuela le debe a varias petroleras por demandas y arbitrajes, es muy probable que cuando tú te sientes con ellos a negociar, tú le digas, mira, tomemos un nombre, Conoco, a la que le debes tantos miles de millones de dólares. Tú le dices, mira, yo no te puedo pagar eso, no tengo. O sea, esa es la realidad. Yo no te lo voy a pagar a todo el mundo. Entonces, ¿qué te parece
si nosotros hacemos un acuerdo en el cual una parte de esa deuda yo te la pago con un campo petrolero, del cual tú probablemente vas a hacer un negocio más importante todavía y vas a poder además incrementar tu producción internacional. Entonces, ¿se puede llegar a un acuerdo sobre eso? Claro, como también se puede llegar a un acuerdo con una empresa a la que le debes mucho dinero, que es una minera de oro, con la que tú perdiste demandas. Si tú logras, Cristalex, por ejemplo. El primer elemento importante es, si tú logras demostrarle que tú no puedes pagar, que tu condición actual impide, que no es un tema de que yo no te quiero pagar, sino que es que simplemente los recursos no están ahí para eso, no hay básicamente la posibilidad real de pagar todo, y eso te lo valida el Fondo Monetario. Entonces tú empiezas a buscar alternativas. Ahora, ese es un primer elemento, pero eso también tiene, Vladimir, otra parte importante. Como yo tengo una situación en el corte transversal de hoy, yo estoy quebrado. Esa es la verdad. Venezuela no tiene activos en el exterior, tiene pasivos en el exterior. Entonces, cuando yo hago esa fotografía y me la valida el Fondo Monetario, yo tengo una capacidad importante de negociación con esos acreedores. Y eso es la primera etapa. Ahora, yo también tengo un segundo problema, y que también el fondo me lo tiene que ayudar a validar. Un problema, una realidad, que yo no tengo la plata hoy, pero yo tengo la posibilidad de expansión relevante de mi producción petrolera. La apertura, las licencias, etcétera, me permiten proyectar que yo hacia el futuro puedo eventualmente incrementar la cantidad de dinero, los flujos de dinero para pagarte. Así, yo tengo problemas, sí. Tenemos que negociar haircuts, sí. Pero te puedo pagar a futuro si hacemos un acuerdo positivo, sí. Porque si yo no demuestro que yo voy a crecer mi producción petrolera, que voy a obtener recursos en el futuro, bueno, entonces tengo un problema para llegar al acuerdo. Y también le puedes decir, y como parte de toda esta negociación, me puedes prestar un poquito de plata para yo también tener alivio y generar condiciones. Eso que tú estás diciendo es el elemento central. Ajá. Yo no puedo, por un lado, decirte que estoy quebrado y no te puedo pagar nada, y por otro lado decirte que necesito dinero para incrementar mi producción petrolera, porque tengo una opción importante de llegar a producir lo que yo llegué a producir en el pasado, que fueron más de 3 millones de barriles al día. Porque si yo puedo subir mi producción a 3 millones o 3 millones y medio de barriles en el futuro, entonces yo sí te puedo pagar más de lo que te estoy diciendo, claro, que te pago ahorita, claro, pero te lo puedo pagar en 20 o 30 años. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? El equilibrio es, ¿cómo logro demostrarte que es importante hacer descuentos significativos para llegar a un acuerdo, pero a la vez yo no a ese mismo sector, a ese mismo actor, a ese mismo inversionista al que yo le estoy diciendo que necesito descuento, al que yo le voy a pedir plata después, otra vez, para poder levantar la economía, para levantar el sector eléctrico, para levantar el sector petrolero? Entonces, oye, al mismo actor no le puedo decir por un lado estoy quebrado y por el otro lado, mira, pero hay unas oportunidades espectaculares de crecimiento en la actividad. Entonces tengo que buscar el equilibrio. Por eso yo voy a buscar descuentos, pero yo no puedo conseguir un descuento de 70-80% de la deuda. ¿Por qué? Bueno, porque él sabe que yo le voy a pedir plata también, claro, para incrementar la producción, después de que tengo licencias, capacidad de pago, etcétera. Entonces vamos a buscar un equilibrio. Esa es la negociación. Ahora, Luis Vicente, buscar ese equilibrio. Luis Vicente, ¿y de cuánto tiempo estamos hablando que se pueda llegar a eso que se llama memorandos de entendimiento, firma, cartas de intención para financiamiento, en fin? ¿Cuán lejos estamos en ese proceso? ¿En qué parte del camino estamos en esa renegociación? Mira, a ver, es difícil hacer una proyección de tiempos. Es difícil, ¿por qué? Bueno, porque dependerá de la calidad que tengamos en la negociación, de lo que estén dispuestos a ceder las partes. La negociación financiera no es distinta a la negociación política. O sea, tienes que ponerte de acuerdo entre dos partes. Claro. No es lo que a ti te dé la gana, ni lo que al otro le dé la gana. O sea, tenemos que ponernos de acuerdo. Si las dos partes están dispuestas a negociar, si las dos partes entienden que le conviene salir de esto, bueno, es una cosa.
Pero si los dos se ponen brutos y lo que quieren es ganar y nadie quiere ceder, el proceso puede ser muy largo. Sin embargo, yo te voy a decir algo, Vladimir, muchos de mis colegas creen que esto va a ser un proceso muy largo porque es la negociación más compleja, y es muy compleja, es muy grande, y es muy grande en términos de deuda. Son muchas partes, muchos intereses, todo eso es verdad. Y en condiciones teóricas, yo te diría que bueno, que eso puede demorar mucho tiempo, hasta primero que te pones de acuerdo cuánto es la deuda, sobre todo la privada, etcétera. Segundo, que te pongas de acuerdo en las condiciones, etcétera. Eso puede durar muchísimo tiempo. Ahora, si yo conozco mis players, mis actores actuales, y esos actores actuales incluyen los acreedores en Nueva York, incluyen las multilaterales, que también quieren resolver el problema porque ellos quieren participar, por ejemplo, en el proceso de financiamiento del rescate eléctrico de Venezuela, que van a ser 20 mil millones de dólares por lo menos, y ellos no se quieren quedar como la guayabera por fuera, quieren ser quienes dirijan el proceso de rescate eléctrico de Venezuela. Como Wall Street quiere, a ver, ¿qué quiere Wall Street? Venezuela, él no quiere la planta, él lo que quiere es que tú le cambies los bonos de Venezuela por bonos frescos que pueden otra vez comercializarse en ese mercado y que pueden volver a hacer negocios con el tema venezolano y poder emitir de nuevo. Eso es mucho más plata que tú me pagues el 100% de lo que me debes. Es decir, si tú lo entiendes desde la perspectiva de negocio, a ellos también les interesa renegociar esa deuda. Y al gobierno venezolano le interesa renegociar la deuda porque necesita abrir la puerta para poder dar, digamos, flexibilidad a la economía. Y al que más de todos le puede interesar esto es a los Estados Unidos. Bueno, Luis Vicente, ajá. Bueno, solo porque Estados Unidos también está buscando la reestructuración porque quiere que la economía se restablezca y poder invitar a los productores petroleros a hacer lo que Trump está llamando. Si mi olfato no falla, esta negociación va a ser paradójicamente mucho más rápida de lo que el mercado cree. Bueno, te agradezco muchísimo, Luis Vicente, gracias. Que estés muy bien, hasta luego. Bien, un gran abrazo y seguimos en contacto. Bien, 6 de la tarde, primera pausa. Regreso de aerolíneas internacionales a Venezuela impulsa vuelos domésticos.